Qué gusto que me acompañes. Es el primer episodio de esta serie de especiales de Cara a Cala. Y bueno, quiero agradecer a Omar Charcús que empezó el brainstorming de este nombre para una serie de programas con invitados muy especiales porque todos tienen que ver con temas del bienestar, del despertar de conciencia, del crecimiento personal, temas de liderazgo, de salud, todo lo que sintamos en nuestro equipo que aporta a nuestras vidas, no que nos quita o que nos intoxica, porque malas noticias hay demasiadas y medios que las amplifican sobran en esta vida. Nuestro primer invitado es alguien que, por cierto, me acompaña, aunque él no ha estado presente, pero está en mi Kindle, lo he leído, está en YouTube, tiene millones de fanáticos alrededor del mundo y es una historia interesante de vida porque es ingeniero técnico industrial, pero además es naturópata, sofrólogo, licenciado en psicología. Ha recibido formación en programación neurolingüística, máster en hipnosis ericksoniana, entre otras disciplinas. Desarrolló el método de la bioneuroemoción. Tiene el instituto que lleva su nombre en España, que se dedica a estudiar este método y a ampliarlo. Y promueve que pensamientos, emociones y creencias influyen en el cuerpo y en el entorno. Así que quiero dar la bienvenida a Enric Corbera. Primera visita a Miami. Gracias, Ismael. No lo puedo creer. Es primera vez que tú estés en Estados Unidos, Enric. Estoy muy agradecido, Ismael, por estar aquí. No, para nosotros es un placer y quiero agradecer a la señora Alicia y a su empresa Achieving Goals, que son los que han hecho esta apuesta de traerte hasta Miami y nos han facilitado el que podamos conversar, Enric. Gracias. Antes de entrar en bioneuroemoción, ¿cómo llega brevemente el tema de todo esto de la psicología, la bioneuroemoción, el estudio de todas estas cosas que tienen más que ver con quiénes somos? Sí. Y el tema de la ingeniería técnica industrial, que es tu primera carrera, asumo, Sí, ¿no? sí, y era director de calidad de un circuito, de una fábrica de circuitos impresos. Y yo sentía que había algo más, era un llamado interior, ¿no? Y había algo, era como una doble personalidad, ¿no? Trabajaba en la empresa, obviamente con una gran responsabilidad, pero yo sentía que la vida no era aquello, ¿no? Y así cambió mi vida a los 33 años y empecé a buscar un sentido más profundo de la vida y me llevó hasta eso, ¿no? Hasta donde estoy ahora y que sigo trabajando y evolucionando, ¿no? Eso fue un proceso de más de 25 años. Claro, o sea, no ocurrió de la noche a la mañana. Pero ¿y qué te hizo a los 33 años, si se quiere, hacer un parteaguas en tu vida? Realmente es como que sientes dentro de tu corazón que la vida no es esto. Que hay algo más, ¿no? Que hay algo que se nos escapa, ¿no? Que el mundo no es lo que estamos viendo, sino que hay un alma, por emplear una palabra, que lo sustenta todo, ¿no? Y yo a mí me gustaría salir un poco del concepto antropomórfico de Dios y del alma, porque al final son conceptos, ¿no? Sí. Y lo que yo quiero expresar es algo que va más allá del concepto, ¿no? El concepto limita mucho la percepción y además te ayuda a interpretar las cosas de una forma y cada uno las interpreta en función del concepto que tiene de lo que estás hablando, ¿no? Es algo que va más allá, ¿no? Es un sentir que no hay nada que esté separado y que formamos parte de un todo y que hay una inteligencia intrínseca en todas las cosas y que la casualidad no existe. Ahora, mucha gente nos escucha hablando y dice, ¿hacia dónde va esto? ¿Es ciencia? ¿Es misticismo? ¿Es algo esotérico? Porque hasta la ciencia nos ha enseñado a separar los campos en vez de unirlos. Exacto. En el libro El arte de desaprender, sí, y en el último el que estoy leyendo. Exacto. Ya de alguna forma pongo en la ecuación de la vida algo que me parece mentira que esté al margen, que se llama espiritualidad. ¿Cómo podemos estudiar cualquier cosa sin el concepto espiritual? O dicho de otra manera, lo tangible y lo intangible no pueden estar separados, ¿no? Y quizás desde Descartes, como que la ciencia se ocupaba de una cosa y la religión se ocupaba de otra, es como que se dividió algo que nunca ha estado dividido, ¿no? Desde los pueblos más antiguos siempre hemos mirado hacia arriba, siempre hemos buscado lo trascendente. Por lo tanto, no es cuestión de inteligencia, ni de evolución, ni de nada por el estilo. Es algo que alimenta al ser humano desde antaño, desde los tiempos inmemoriales.
A los 33 haces ese clic y ese cambio hacia la búsqueda de encontrar respuestas, ¿correcto? Correcto. Realmente fue cuando empecé a estudiar naturopatía y ya empecé a leer libros tan importantes como La enfermedad como camino, que es un clásico, y bueno, empecé a interesarme muchísimo por cómo las emociones afectaban a nuestra corporalidad. Conocí más tarde a Hammer. Estuve enfermo y realmente... ¿Qué tuviste? Tuve un problema de testículo que se me inflamó muchísimo, y allí conocí a un biólogo que había estudiado a Hammer, y allí empezó como a entrar en eso, ¿no? Conocí a un médico que concretamente se dedicaba a esto, aprendí mucho a su lado. Y entonces ya empecé ya con la naturopatía que estaba estudiando, ya aplicaba, pues recetaba a mis pacientes pues las hierbas o lo que fuera, ¿no? Y ya les trabajaba la parte emocional porque yo había experimentado esta situación, ¿no? En propia carne. ¿Qué es la bioneuroemoción para ir entrando en Bueno, el la tema? verdad todo empezó con una curación emocional. Le llamaba curación emocional, curación biológica, ¿no? Entonces yo fui estudiando, entonces conocí a la escuela francesa, a la escuela belga, los traje a España, les empecé a promover. De aquí entonces ya cambié el concepto. Entonces fui a Cuba también. Allí estuve formando durante 5 años a muchos profesionales cubanos, hasta que ellos consideraron que ya no les era útil, por decirlo de alguna forma suave, pero yo siempre pienso que todo está bien. ¿Pero eso tenía que ver con las instituciones del gobierno? Correcto, sí. No era algo paralelo, sino oficial. Ahora oficial. Yo trabajaba para el Ministerio del Interior. Wow. Y estaba formando, llegué a formar decenas de profesionales allí, enseñándoles el método, pero llegaba un punto que no podía seguir. O sea, el método de la biodescodificación, que surgió el nombre, perdón, era muy dual. Era como que el cuerpo, las emociones, pero como que faltaba como el espíritu, la espiritualidad, ¿no? Y bueno, y aquí pues realmente es cuando las cosas empezaron quizás a no ir los fluidos que tenían que ir, y bueno, las cosas empiezan, las cosas terminan, y yo siempre cuando cierro un capítulo siempre bendigo la situación, porque todo tiene una razón de ser. Claro. Y luego ya empecé a desarrollar lo que es la bioneuroemoción. La bioneuroemoción ya es un concepto advaita, no dual. No dos. ¿Cuál es la diferencia entre biodescodificación? Esta precisamente. Esta precisamente. Okay. Entonces ya la responsabilidad, por decirlo de alguna forma, recae sobre la persona que está enferma, y el especialista, el acompañante, le acompaña precisamente, valga la redundancia, a encontrar esa fuerza interior. Dicho sencillamente, empoderamos, damos el poder a quien realmente siempre lo ha tenido. Yo quiero dejar una cosa muy clara, Ismael. Nosotros abogamos por los tratamientos ortodoxos, alopáticos y cualquiera, ¿no? Nosotros no entramos en este campo. Realmente nosotros sentimos que la persona puede hacer mucho por su salud cuando realmente conoce esas programaciones inconscientes, esas emociones que a veces le tienen atrapado, que no sabe explicarse. Vamos aquí, ¿no? Que la persona encuentre esa paz interior, que se dé cuenta de que no existe la casualidad, de que las cosas tienen una razón de ser, que se escapan más allá. Y quizás, y en el libro El arte de desaprender, explico que estamos como hipnotizados, ¿no? Esos programas interiores que dominan el 97% de nuestra psique, y que es el inconsciente, pues nos hacen escoger a personas, tener tipos de relaciones, de vocaciones, de circunstancias que les llamamos que qué casualidad o qué mala suerte, que siempre estoy repitiendo esas historias, ¿no? Y enseñamos que esto es una resonancia, y que lo que tienes delante es algo que tú resuena contigo, y que si realmente quieres cambiar al mundo no hay que tocarlo. Sencillamente, como decía Einstein, tienes que cambiar tu forma de verlo, tu pensamiento, tus sentimientos, y entonces se produce un cambio que no se puede explicar con leyes matemáticas, ¿no? Pero que está allí. Es una ciencia de la experiencia, o por decirlo de una forma. Es un método donde la gente experimenta su bienestar. Que sea científico o no, pero hay muchos fundamentos, tal como explico en el libro. Por ejemplo, la epigenética conductual. Claro. Bueno, para el que no sabe cuál es la diferencia entre genética
y epigenética conductual? Esto es muy importante. La epigenética es lo que está más allá de la genética. O sea, el determinismo genético nos dice que lo que hay en los genes es lo que se hereda, ¿no? Exacto. Pero realmente hoy se ha demostrado que el ambiente, los problemas que pasaron nuestros ancestros, lo que comieron, sus sentimientos, sus emociones, se repiten en nuestra vida de alguna forma, ¿no? Claro. Heredamos esa información. Y Ismael, la cosa es muy simple. Y no hay que ser muy listo. El principio de la física dice que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, si la energía ni se crea ni se destruye, quiere decir que por siempre es. Y que la energía no se puede perder. Y la energía es información. Por lo tanto, no heredamos los programas de nuestros ancestros para pasarlo mal o como un castigo, sino porque de alguna forma ese inconsciente colectivo está pidiendo que alguien tome conciencia y trascienda esos programas de dolor y sufrimiento en una paz interior que le permita esa sanación emocional. ¿Tiene que ver con lo que tú dices de trascender el pasado? Exacto. El pasado es una información. No podemos eliminar el pasado. No podemos eliminar esa información. Por lo tanto, cuando le damos otra percepción, cuando miramos nuestro pasado, esa información, con otros ojos, esa información se transforma. Porque ya lo decía Einstein, cambia tu pensamiento sobre algo y cambiará tu universo, ¿no? Claro. Y a la gente le cambia la vida, y los tratamientos funcionan mejor, y todo cambia, ¿no? Al final todos nos tenemos que ir de este mundo, eso está claro, ¿no? Pero ¿sabes cuánta gente, Ismael, se ha marchado de este mundo dándome las gracias y sintiéndose sanadas? Esto es lo que la gente no acaba de entender. Aquí hablamos de sanar la mente. El cuerpo, pues, tiene una ley que se llama la entropía, y la entropía, quieras o no quieras, acabará gobernando este mundo. Por eso las cosas acaban desapareciendo. Pero la conciencia es lo que permanece, es la información que nos llevamos a otro estado de cosas. Claro. Esto es lo que enseño. Pero claro, hay mucha gente que nos está viendo y escuchando y dice, bueno, mira cuántos años a Enrique le tomó no solo el despertar de conciencia, sino el poder desarrollar el método, ampliarlo, buscar, más todo el equipo que te acompaña. Para alguien que no tiene esos estudios o que no tiene esa preparación, ¿es fácil entender cómo manejar el tema? Bueno, vamos a ver. Yo creo que si para alguna cosa he nacido es para esto. Ok. Y puede sonar a prepotencia, pero yo soy el primer sorprendido de lo que me está pasando en mi vida. Y yo te puedo asegurar, Ismael, que yo nunca pensaba ni pretendía que me pasase lo que me está pasando, ¿no? O sea, yo cuando empecé a tomar conciencia de esas cosas, lo quise compartir. Y recuerdo que cuando me grabaron y me dijeron, lo vamos a colgar en YouTube, yo contesté, ¿y quién me va a ver? Y ahora resulta que hay 17 millones de visionados en unos años, ¿no? Todo el mundo me dice, mis seguidores son muy eclécticos. Hay personas de una cultura, de otra cultura, de unas edades. Tengo seguidores muy jóvenes y seguidores mucho más maduros, ¿no? Hay personas con 85 años que me han dicho que gracias a los vídeos les ha cambiado la vida. Y yo, Ismael, todo eso se me escapa. Yo no creo que sea muy consciente de todo eso, ¿no? Yo solamente doy gracias por la experiencia que estoy viviendo y por lo que me permite conocer a la gente que he conocido, ¿no? Pero siento que si tanta gente me entiende, si no conscientemente e inconscientemente, porque eso sí que es verdad, yo hablo al inconsciente, siempre digo a la gente, yo os hablo a vuestro inconsciente, que es donde hay que hablar. Cuando hablamos de que la bioneuroemoción basa su método en los estudios sobre las enfermedades y su sentido de adaptación, sí. ¿A qué se refiere esto? Todo tiene un sentido. O sea, ¿quién no se ha puesto nervioso porque tiene un examen o tiene que ir al dentista y ya tiene una descomposición? O ¿quién no ha estado en casa y su hija llega tarde y no le ha cogido como un ataque de angustia? ¿Quién no ha experimentado estás tranquilo y oyes una llamada y te entra un sudor frío? ¿Quién puede negar que nuestras emociones afectan a nuestra biología? Pues a la inversa, lo que hacemos es tomar conciencia de mantenernos alerta de que y eso sí que es importante, de que si estamos en una compañía, por ejemplo, muy agradable, y recibes una noticia desagradable, hay que mantener ese estado de alerta de recibir la información, porque además si escuchas tu cuerpo, notas como ciertos pinchazos en ciertas partes del cuerpo. Si esto se va repitiendo, puede agravar muchísimo el problema. Entonces es muy importante que la medicina alopática, la ortodoxa, esté en combinación con esa conciencia emocional, ¿no? Que se unan, que se entrelazcan, ¿no? Esto es muy importante, es lo que enseñamos. Nosotros estamos trabajando a
a ser maduros emocionales y a tomar conciencia, además, de que las relaciones que tenemos no hemos de entrar en el victimismo, que todo es una resonancia, que el universo resuena con todo lo que nos encontramos. Y repetimos experiencias, y las repetimos no porque tengamos una mala suerte, o nos han hecho, no que sé, el vudú o lo que sea, sino porque realmente hay algo que tenemos que trascender. Esto es lo que enseñamos. Le preguntamos. O sea, cuando uno repite claro, experiencias, hay una enseñanza. Hay una enseñanza. Ok, ¿y qué enseñan? Porque me ibas a contar. Sí, la verdad es que es muy importante para nosotros, como todo es cuántico. Cuántico sí. Quiere decir que lo que te ocurre en un sitio y lo que te rodea, no hay nada que sea por casualidad. Sonidos, olores, palabras, imágenes, ambientes. Es una información que resuena con esa información que hemos heredado. Yo podría explicar casos muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo un caso de una señora que me viene a la memoria, que le van a hacer un tratamiento de quimioterapia. Sabes que van desnuditos con una batita verde y sus braguitas, y una enfermera le aparta aquí y le pone como una especie de espadadrapo y le escribe un nombre, ¿no? Y le da una reacción, se pone a temblar y no sabe por qué le pasa esto, ¿no? Y se lo arranca, pero toma conciencia que ella es polaca, sus abuelos eran polacos y fueron gaseados. Por tanto, en la información del inconsciente, que te hagan una señal aquí, como hacían los nazis, sabías que te iban a gasear. Entonces, para el inconsciente estabas en un proceso químico, se sentía indefensa, y además le ponen ese garabato, el inconsciente no juzga. Entonces tuvo una reacción. Y entonces te dijo una cosa la enfermera. Digo, enfermera, usted cuando haga una cosa, explíquela a los pacientes para que estén tranquilos. Fue una experiencia realmente muy reveladora, y como estas muchísimas. Tú has estudiado el árbol genealógico. Correcto. Ahora, lo que puede resultar, digamos, porque sabemos que biológicamente hay enfermedades o patologías sí. o patrones que se heredan. Sí. ¿Cómo se explica que uno pueda heredar en el inconsciente algo que otras generaciones de tu familia vivieron y que tú lo heredas? Eso yo lo hablo por mí. O sea, yo vengo de una familia de suicidios, vengo de una familia de esquizofrenia, vengo de una familia de culpas, remordimientos, cargas, una mochila pesada con la que yo viví por muchos años, porque tampoco hablaba del tema, correcto. Del tabú, y realmente me estaba enfermando el no gestionar todo ese pasado. Pero ¿cómo uno puede heredar eso? Yo te voy a explicar un caso particular mío. Ajá. Mi abuelo se llamaba Enrique Corbera. Tenía un hermano que se llevaban 6 años y medio, que se llamaba Luis Corbera. Yo me llamo Enrique Corbera y tengo un hermano que se lleva 6 años y medio, que se llama Luis Corbera. Luis Corbera, mi hermano, siempre tenía como una depresión, como una tristeza que la arrastraba con ella, ¿no? O sea, me lo contaba su mujer, mi cuñada. Dice, estamos en casa, tranquilo, entra tu hermano, y es como que hay algo más que entra, ¿no? Entonces un día me lo comentaron, ¿no? Entonces yo le dije, vamos a ver, vamos a mirar nuestra familia. Entonces él se acordó, hablando con él, se acordó que el hermano de mi abuelo, Luis Corbera, era sacerdote y fue fusilado en la Guerra Civil Española. Y nuestra madre le regaló el sello de sacerdote a mi hermano, con los iniciales de Luis Corbera. Claro, esto es una herencia que es como que él hereda el dolor del clan. O sea, cuando el clan decide que esta persona va a llevar el nombre de un difunto, lleva mucha información. Yo, por ejemplo, es una familia muy fundamentalista católica, se pensaban que yo sería sacerdote, siempre estaba en la iglesia y tal y cual. Mi familia, yo heredo esa información, pero ellos tenían miedo a Dios. Yo hablo de un Dios amor a través de un curso de milagros. Claro. Yo he trascendido la información. Mi hermano, cuando tomó conciencia de eso, se liberó. Es tomar conciencia, es como un perdón. Entonces, cuando te das cuenta de que, ¿para qué le damos esa información? Exacto. Tal como hemos dicho antes, la Biblia nos dice que los pecados de los padres se heredan hasta la 3ª y la 4ª generación. O sea que eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Y mucha gente sí le cree a la Biblia, así que... es algo que no es de la bioneuroemoción, sino basado en la Biblia. No, yo Ismael, yo quisiera decir que soy un poco un ratoncito. Yo he leído muchísimo, ¿no?
Y la verdad, leer me gusta mucho y he aprendido muchísimo. Y gracias a que estudié mucho la Biblia, pues puedo trascenderla en el sentido de darle la visión cuántica que no se le quiere dar, ¿no? O sea, realmente la Biblia tiene toda la información, pero se necesita ojos para ver y entendimiento para entender. Por eso tiene tantas interpretaciones. Eso te iba a decir. Exacto. Entonces el curso de milagros le da una interpretación muy bonita. Y dice, esto es una aseveración muy cruel, que tú heredes los pecados de tus padres. Porque desde el ego tú puedes decir, ¿y qué culpa tengo yo que mis padres fueran tontos? ¿No? O pecaran. Y entonces Jesús o el Espíritu Santo en el curso de milagros dice, pero tú, en manos del Espíritu Santo, puedes liberar a la tercera y la cuarta generación ascendente y los descendentes. Y esta es la clave. La clave es que, yo siempre digo a la gente, cuando tú tomas conciencia y aquello que arriba afuera era como un pecado, aquello que no se podía decir, porque hubo incestos, o hubo violaciones en el matrimonio, o vete a saber qué. Entonces vemos personas o que no son infértiles, o se casan con hombres que no pueden tener hijos, o se quedan solteras o solteros, etcétera, etcétera. Cuando toman conciencia, cambia todo, porque lo que se necesita es otra comprensión. Ese es el trabajo de la bionormación, llevar a nuestro cliente, a nuestro consultante, a un estado de conciencia, de comprensión de que lo que está viviendo no es un castigo, sino que se pueden convertir en unos salvadores y unos liberadores de la información del clan. O sea, que son unos benditos. Exactamente. Y para mí, las personas más benditas que hay son los que tienen el síndrome de Down, porque son personas, almas tan elevadas, que con su inocencia que expresan en la vida, liberan al clan de muchas culpabilidades que hay inconscientes. Eso hay que darle muchas gracias al psicoanálisis y a Carl Gustav Jung, que realmente Jung ya nos hablaba de los arquetipos, del inconsciente colectivo, de esa información que heredamos. De hecho, los grandes precursores de la genealogía está Josephine Hilgard, que en 1953 ya sacó un artículo creo que en New York sobre cómo heredamos la información de nuestros ancestros, el síndrome de aniversario le llamó, y tantos otros, ¿no? Por lo tanto, no estoy diciendo nada que el psicoanálisis diga, ¿no? Claro. Psicoanálisis No, y hay técnicas, yo ya he entrevistado, por ejemplo, a expertos en constelaciones familiares. Sí. Nunca he participado, me gustaría hacerlo porque yo siento que todo lo que te libere o te ayude a liberar y a trascender tu pasado es evolución, ¿no? Claro, es un despertar. Claro. Pero tiene mucho, digamos, lo que ustedes han aplicado en la bioneuroemoción también de constelaciones familiares. Yo empecé con las constelaciones familiares antes del árbol. Estudiar el árbol genealógico se puede estudiar de muchas maneras, y hay muchos maestros que lo hacen de una forma muy dual. Yo puedo estudiar un árbol y enseño sin ninguna fechas, solamente con la situación que tú estás viviendo problemática. Eso es una resonancia que está en el árbol. Y si te pregunto yo, ¿y eso dónde te resuena en tu árbol? La gente me dice, en mi abuela, en mi abuelo. Y tendrías que verles la cara. Solamente comprendiendo eso de que lo que están haciendo es liberar el sufrimiento de alguien del clan concreto, ya es más que suficiente, es muy rápido, porque no siempre tienes todas las fechas y todos los datos que te piden, pero sí que es muy importante la información. Esa información que los padres deberían de comentar a sus hijos y de sus abuelos. Y que a veces uno no sabe, no se habla. Y más ahora con la televisión y con todos los vídeos y todas esas historias, la gente no sigue. No te puedo explicar yo el trabajo que a mí me ha dado recopilar ciertos datos de toda esta historia de mi familia, porque era un tabú. Sí, sí. ¿No? Y porque la gente no quería hablar de eso, y al contrario, entonces crecí con todo el tema del bullying es el hijo del manco, es el que viene de la casa de los ahorcados, de la familia de los locos, y esa es la única información que yo repetía, victimizándome del por qué me había tocado esa situación. Cuando hoy estoy completamente del otro lado de la acera y digo, bendito todo lo que me ha pasado. Claro, ¿no? Yo creo muchísimo en la bondad de la divinidad. O sea, es el ego que realmente nos manipula, es la dualidad, la creencia en la separación, la creencia que estamos desunidos.
Entonces estamos constantemente proyectando, proyectamos nuestra culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente cuando empiezas a integrar y a darte cuenta que el que tienes delante te hace de espejo, que aquello que no te... Se lo decía el Maestro Jesús, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, vemos el pecado en el delante. Para que yo pueda condenar, previamente tengo que haber condenado esa creencia, ¿no? Entonces yo estoy proyectando esa creencia y entonces pienso que lo que estoy viendo es verdad. Y aquí esta es una de las causas del dolor, del sufrimiento y la parte psicosomática de las enfermedades. Tú estudias psicología, me estabas diciendo antes de comenzar, cuando tenías 44 años. 44 años. Pero ya llevabas un tiempo recorrido en una búsqueda. En una búsqueda. ¿Qué te hizo estudiar psicología? Fue un sueño. Un sueño que para mí fue muy revelador, ¿no? Y donde prácticamente se me dijo que tenía que estudiar psicología, o lo sentí así y lo viví así. Y yo ni corto ni perezoso, para mí fue tan real como que te estoy viendo ahora, ¿no? ¿Sabes aquellos sueños que los vives y dices, porque sí que he estado durmiendo, porque si no pienso que ha pasado, ¿no? Me matriculé y sin pensármelo 2 veces. Y a los 49 años, a los 5 años de carrera, me licencié. Con alumno eméritus, porque no es muy normal que un tío que a esa edad, con familia, trabajando, se saque una licenciatura de 5 años. ¿Cómo te decían? ¿No hay una terminología en España para un estudiante adulto mayor? Porque a mí me tocó a los 29, no a los 44, estar en una universidad y me decían mature student, estudiante maduro. Yo me sentía como un aguacate casi a punto de caerse, podrido de la mata, porque los otros chicos eran de 17, 18 años estudiando licenciatura, ¿no? Bueno, yo estudié en la UNED, que es la Universidad Nacional Española a Distancia, donde realmente hay personas que es como que han estudiado de mayores, ¿no? Ok, o sea que no estabas enfrentado a un aula de 17, nos encontrábamos 19 años. semanalmente en unas aulas y bueno, yo no era de los más jóvenes, pero había uno que era más mayor que yo también, ¿eh? O sea que eso es lo importante. Eso es lo interesante y es lo que yo digo, es lo que nos mantiene creciendo. Exacto. El aprendizaje constante. ¿Cuántos años quieres vivir tú, Enric? Bueno, es una buena pregunta esta. Y la respuesta es muy simple, la que la vida me tenga preparado. Ok. ¿Pero a cuánto apuntas tú? Yo pienso que puedo llegar a muy mayor. Además, mi abuelo Enric Corbera, si es por eso, murió a los 93 años. Tú puedes sobrepasar. Bueno, al menos por mi nombre y por genética y por información. Mi abuelo era un hombre muy tranquilo y era un hombre que sabía, me acuerdo que cuando te hablaba siempre te daba como mucha paz. Yo era muy pequeño, ¿no? Pero lo quería muchísimo. Y cuando me decía, Enric, me daba ciertos consejos que no sabía decir todo lo que me decía, pero yo era muy pequeño, 4 o 5 años, pero yo sentía que con él estaba muy bien. Y yo pienso que he heredado de esto de él, esa impronta de saber estar y de saber mirarse el mundo y como que el mundo está allí, pero realmente quien decide que te afecte lo que ocurre en el mundo eres tú. Vamos a hacer una pausa para refrescar la conversación que está súper interesante y para yo mirar mis notas, por cierto, porque hay mucho que tengo aquí anotado y que no quiero perder, pero hay mucho de controversia en lo del método de la bioneuroemoción. De hecho, yo te contaba fuera de cámaras que había ido a Panamá y hay una seguidora tuya que por media hora estuvo hablándome de Enric, quiero traer a Enric a Panamá para que mucha gente sepa de esto. Y por ella, fíjate, esa parte yo no la había leído por mí mismo, fue que ella me dijo lo de la cuarentena. Sí, que no se ha entendido muy bien o no lo he sabido explicar. Yo quiero que tú lo expliques. Sí, por favor. Porque ella me dijo, la cuarentena es que la causa de que alguien esté a tu alrededor provocándote un problema, por 40 días tú tienes que irte. Sí, pero esto está mal interpretado. Vamos entonces, cuando regresemos, a que tú me hables de qué es la cuarentena y cómo debe interpretarse. Y será perfecto, muchas gracias. Cara a Cala con Enric Corbera, hablando de la bioneuroemoción, un curso de milagros y además de su propia historia de vida que yo la encuentro fascinante.